Febrero de 2012. El hombre que había rediseñado la economía de una nación entera yacía en la UCI del Hospital Ruber, sin poder pronunciar las palabras que durante décadas habían movido mercados y derribado ministros. A su lado estaba Isabel Preisler, la mujer por la que lo había dejado todo, la mujer que muchos nunca le perdonaron, y en ese momento, la única persona en esa habitación que sabía de verdad lo que había costado llegar hasta allí. El 29 de septiembre de 2014, Madrid amaneció como cualquier otro día de otoño. Nubes bajas, temperatura suave, la ciudad funcionando a su ritmo habitual. Pero en el Hospital Ruber Internacional algo se estaba acabando. Miguel Boyer Salvador, el economista que había diseñado la modernización financiera de la España democrática, el ministro al que Felipe González confió las llaves de la hacienda del país, falleció de una embolia pulmonar. Tenía 75 años. Días después, en el cementerio de San Isidro, se formó una imagen que resultaba difícil de ignorar. De un lado, Isabel Preisler, de negro impecable, junto a su hija Ana y al entonces novio de esta, el tenista Fernando Verdasco. Verdasco le tomó la mano al entrar al recinto, un gesto pequeño, captado por los fotógrafos, que decía algo sobre quién daba apoyo a quién en ese momento. Del otro lado, a distancia calculada, los hijos del primer matrimonio de Boyer, Laura y Miguel Arnedo, eran consolados por Tamara Falcó, que no guardaba ningún lazo de sangre con el difunto. Ana permaneció junto a su madre. El espacio entre los dos grupos no superaba los 10 metros. En décadas de historia familiar no resuelta, era un mundo entero. 30 años antes, España había visto nacer esta historia con una mezcla de fascinación y escándalo. La había seguido en las portadas de Hola, en los debates de la prensa política, en las exclusivas pagadas y en los silencios estratégicos. El relato que circuló siempre fue el mismo. El ministro más brillante del socialismo español había renunciado a su cargo, a su matrimonio y a su posición moral dentro de su propio partido por la mujer más fotografiada del país. Pero la imagen en San Isidro hablaba de algo más. Hablaba de un precio, y ese precio no lo había pagado solo él. ¿Qué le ocurre al hombre de poder cuando elige habitar el mundo de otra persona? ¿En qué momento dejó de ser el arquitecto de la economía española para convertirse, ante los ojos de todos, simplemente en el marido de Isabel Preisler? ¿Cuándo comenzó ese cambio? ¿Y quién, si acaso alguien, lo advirtió antes de que fuera demasiado tarde? Para entender lo que se cerró ese otoño de 2014, hay que regresar atrás, a una España que estaba aprendiendo a ser libre, a 1982, y a un almuerzo en la casa de una mujer llamada Mona Jiménez. En la primavera de 1982, Miguel Boyer no era todavía ministro. Era economista, dirigente del PSOE, un intelectual de gestos contenidos y argumentos precisos que hablaba de los mercados financieros con la soltura de quien domina un idioma natal. Isabel Preisler llevaba 2 años casada con Carlos Falcó, marqués de Griñón. Era ya entonces lo que sería durante décadas la mujer más fotografiada de la prensa del corazón española. El encuentro ocurrió en una de esas tertulias de los 80, donde la España que emergía del franquismo mezclaba sin pudor política, arte, periodismo y dinero. Mona Jiménez, dama peruana residente en Madrid, organizaba en su casa almuerzos a los que acudían periodistas, empresarios y figuras del mundo político. Uno de aquellos días, Boyer e Isabel coincidieron. Quienes estuvieron presentes contaron después que fue un flechazo. Él, serio y magnético. Ella, elegante y con una presencia que llenaba cualquier sala. Meses después, en octubre de 1982, Felipe González ganó las elecciones generales con mayoría absoluta.
El PSOE llegaba al poder después de décadas de dictadura. Boyer fue nombrado ministro de Economía y Hacienda. Era uno de los cerebros más respetados del nuevo gobierno. El hombre al que se encomendó poner en orden las finanzas de un país que quería modernizarse a toda velocidad. Durante los primeros años, la relación fue clandestina. Ambos seguían casados con sus respectivas parejas. Pero en julio de 1985, cuando Boyer presentó su dimisión como ministro, los dos matrimonios se deshicieron en cuestión de días. Carlos Falcó abandonó el domicilio familiar. Elena Arnedo firmó la solicitud de divorcio. Y la prensa rosa española, que llevaba meses rastreando indicios, confirmó lo que ya era un secreto a voces. Lo que siguió fue uno de los romances más cubiertos por Hola en toda la historia de la revista. Isabel y Miguel comenzaron a aparecer juntos en actos públicos. En enero de 1988, contrajeron matrimonio civil en una ceremonia íntima, tal como Boyer había exigido. En abril de 1989 nació Anna Boyer Preisler, la hija de ambos. España los vio construir una vida. Boyer se incorporó al sector privado, alejado de la política formal. Isabel siguió siendo Isabel. Portadas, contratos publicitarios, la mansión en el barrio de Puerta de Hierro, que se convertiría en el símbolo visible de su vida en común. Una pareja que, vista desde fuera, parecía haber ganado algo que pocas personas consiguen: el amor construido en sus propios términos, con el mundo entero mirando y sin rendirse a él del todo. Nadie preguntó entonces qué había tenido que ceder cada uno para que eso fuera posible. Esa pregunta tardó décadas en hacerse, y cuando se hizo, Boyer ya no podía responderla. Boyer llegó a decir en algún momento de su enfermedad que Isabel le había salvado la vida. No lo dijo como metáfora, lo dijo con la literalidad de alguien que ha estado cerca del límite y sabe exactamente lo que significa que haya alguien al otro lado. No era una afirmación habitual en un hombre como él. Miguel Boyer era conocido en los círculos políticos y financieros por su frialdad analítica, su escasa tolerancia a la mediocridad y su dificultad para la condescendencia. Sus colaboradores lo recordaban como alguien que no solía molestarse en explicar sus decisiones. Alfonso Guerra, su compañero de partido, señaló en más de una ocasión que Boyer era un hombre sin paciencia para quienes no seguían su ritmo. Era, en todos los sentidos, alguien acostumbrado a ser la persona más preparada en cualquier sala en la que entrara. Pero en casa era, según quienes los conocieron en esos años, otra persona. Isabel lo describió en entrevistas públicas como alguien cariñoso, afectuoso con los hijos de ella, dotado de un sentido del humor que el mundo exterior nunca llegó a percibir. Con sus hijos, los de Isabel, con los que convivió durante décadas, era, en sus propias palabras, amoroso. Todo lo contrario de la imagen que proyectaba en los despachos y en los foros económicos. Hubo algo más en ese vínculo que pura atracción. Cuando Boyer entró en la vida de Isabel, ella cambió también. Quienes la habían seguido en los años anteriores describían a una mujer que dominaba a la perfección el lenguaje de las revistas del corazón. Con Boyer, ese ritmo se alteró. Él era reacio a las escenificaciones, poco interesado en las exclusivas, ajeno por naturaleza al mundo del glamour que rodeaba a su mujer. E Isabel, sin dejar de ser ella misma, aprendió a sostener una intimidad más real, a cuidar a alguien más allá de los objetivos de las cámaras. No fue solo amor, fue también una forma de crecimiento en direcciones opuestas. Él habitó un mundo más emocional y expuesto de lo que nunca había conocido. Ella construyó algo con más capas que una portada de revista. La prueba más dura de ese vínculo no fue el escándalo de 1985.
Fue lo que ocurrió casi 30 años después, cuando Boyer enfermó y el brillo desapareció de golpe. Cuando ya no había cámaras en la UCI del Ruber, ni periodistas esperando en la puerta. Cuando lo que quedaba era simplemente una mujer y un hombre enfrentados a lo que la enfermedad hace siempre: revelar lo que hay debajo de todo lo demás. En esas condiciones, Isabel eligió quedarse. Se organizó. Logopedas, fisioterapeutas, neuropsicólogos, sesiones diarias de rehabilitación. Ella misma lo contaría años después con los ojos llorosos. Había mañanas en las que no quería levantarse, pero no tenía otra opción que ser fuerte. Boyer, por su parte, no dejó ambigüedad sobre lo que sentía. Quienes lo conocieron en sus últimos años cuentan que hablaba de ella con una gratitud sin adornos. No era el lenguaje de alguien que posa para una cámara. Era el lenguaje de alguien que ha sido testigo de lo que otra persona puede dar cuando nadie está mirando. Eso es lo que hacía que este vínculo resultara creíble para quienes los conocieron de cerca. No era perfectamente simétrico. No estaba libre de conflictos. Los hubo, y graves, pero era real. Y en la España del corazón, donde tanto amor se construye para ser consumido, eso no era poco. Pero los sistemas no son estáticos, y el que habían construido Boyer e Isabel, como todos, llevaba dentro de sí los mismos elementos que lo sostenían, y también las tensiones que con el tiempo comenzarían a desgastarlo. La primera fractura visible no fue sentimental, fue política y fue pública. Cuando Boyer dimite en julio de 1985, la narrativa oficial es que se va por razones estrictamente personales. Él mismo lo sostiene con aplomo ante la prensa. Pero dentro del PSOE, la historia que circula es más complicada. Boyer había tenido fricciones serias con Alfonso Guerra, el vicepresidente del gobierno. Guerra lo acusó, primero en los pasillos, luego en espacios más visibles, de haber abandonado los principios del partido, de haberse dejado seducir por la llamada Beautiful People, de haber cruzado una línea que un hombre de izquierdas no debería cruzar. El símbolo de esa acusación tiene nombre concreto. Tiene 13 cuartos de baño y varios cientos de metros cuadrados en el barrio de Puerta de Hierro. En el invierno de 1992, en plena crisis económica, con el paro rozando el 23%, con el déficit público en niveles que parecían difícilmente sostenibles, Isabel Preisler inauguró su nueva mansión con una exclusiva de 32 páginas en Hola. Una piscina cubierta, un jardín diseñado al detalle, una caseta con calefacción para la mascota de la familia. El país que Boyer había intentado poner en orden durante 3 años contemplaba todo aquello con una mezcla de fascinación y algo que se parecía mucho al resentimiento. La reacción de Boyer resultó extraña para un hombre de su temperamento. En lugar de ignorar la polémica, que era lo que siempre había hecho con los ataques personales, compareció ante los periodistas para desmentir un dato concreto. La casa no tenía 16 cuartos de baño, tenía 13. Se justificó, se explicó. Hizo exactamente lo contrario de lo que había sido su norma durante toda su vida profesional. Esa imagen, el exministro más respetado de su generación discutiendo con periodistas el número de cuartos de baño de la mansión de su mujer, no pasó desapercibida para quienes lo habían conocido en el poder. Para muchos, fue el momento en que la distancia entre el Boyer de antes y el Boyer de ahora resultó por primera vez imposible de ignorar. Hubo otra tensión, más íntima. Isabel lo contaría décadas después, con una honestidad que sorprendió a más de uno. Boyer era un hombre celoso, no de manera ocasional sino de manera sistemática, con lo que ella describió como una obsesión de pensar que todo el mundo se enamoraba de su esposa. Cuando estaban solos, podían pasar días sin discutir. El problema venía cuando se relacionaban con más gente, y con los años,
esos celos no disminuyeron, crecieron. En algún momento del matrimonio, Isabel consideró seriamente la separación. No lo contó como una anécdota menor, lo contó en su libro de memorias, publicado a finales de 2025, como una crisis real. La pareja llegó a un punto en que la estructura que los había sostenido durante años parecía haberse agotado. Algo intervino en ese momento, una desgracia familiar, según ella misma recoge, y fue el punto de inflexión que los mantuvo juntos. No explicó con detalle qué fue exactamente ese episodio, pero sí dijo que los acercó de una manera en que los buenos momentos previos no habían logrado hacerlo. El sistema seguía funcionando, pero el hombre que lo había elegido ya no era del todo el mismo que había dimisionado del gobierno 15 años antes, y lo que venía después, lo que nadie en ese matrimonio podía prever, iba a exigir de ambos algo distinto a todo lo anterior. El 14 de febrero de 2012, un lunes, Miguel Boyer fue ingresado de urgencias en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. Había sufrido un ictus, un accidente cerebrovascular de los que los médicos clasifican entre los más graves. Un derrame que obligó a intervención quirúrgica de inmediato. En las horas siguientes, el comunicado médico fue medido. La operación había ido bien. Boyer evolucionaba favorablemente. Pero en las salas de espera, quienes conocían al hombre sabían que, favorablemente, era una palabra que podía significar muchas cosas. Boyer estuvo 2 meses en la UCI. 2 meses. 60 días. Una sala de hospital donde el hombre que había diseñado los presupuestos generales de una nación, que había hablado durante 30 años con la seguridad de quien sabe que sus palabras tienen consecuencias reales, yacía sin poder hablar con claridad, sin poder recordar con la nitidez de antes. Cuando salió de la UCI, los comunicados hablaron de recuperación, de rehabilitación, de que Boyer llevaba una vida prácticamente normal. Pero las personas que lo vieron en ese periodo describían otra cosa. El ictus había dejado secuelas visibles. El hombre seguía ahí, reconocible en los rasgos, presente en las miradas, pero diferente al Boyer de antes. Necesitaba logopedas, fisioterapeutas, neuropsicólogos. Sesiones diarias de rehabilitación que se extendieron durante los 2 años y 8 meses que duró su enfermedad hasta su muerte. Isabel lo contó en El Hormiguero, en una entrevista de 2023, con los ojos llorosos y la voz cortada. Dijo que había mañanas en las que no quería levantarse. Dijo que ver a un Miguel Boyer brillante como era, verlo cambiado, era lo más duro que había vivido. Dijo que no tenía otra opción que hacerse fuerte, y añadió algo que no sonó a heroísmo, sino a verdad desnuda. ¿Y la gente que tiene que pasar esto sin esa ayuda? Mientras tanto, el 24 de julio de 2012, 5 meses después del ictus, Boyer firmó su último testamento. Un notario certificó que el exministro se encontraba en plenas facultades mentales en el momento de la firma. En ese testamento, según información publicada posteriormente por varios medios de comunicación, Boyer modificó las condiciones del reparto de bienes, favoreciendo a Preisler en el tercio de libre disposición, en detrimento de sus hijos del primer matrimonio. Miguel Boyer Arnedo, el hijo mayor, hablaría de eso años después en declaraciones a OK Diario. Dijo que el notario le aseguró que su padre estaba en plenas facultades cuando firmó, pero añadió sus propias dudas. Tras el ictus, su padre apenas podía hablar y le costaba recordar los números. No presentó una impugnación formal que prosperara en los registros públicos, pero sus palabras quedaron en el registro de esta historia. Lo que siguió fue una guerra en diferido. El 29 de septiembre de 2014, Boyer murió de una embolia pulmonar, no de las secuelas directas del ictus, una embolia, algo que puede ocurrir sin previo aviso,
Algo que cierra el libro de golpe, sin prólogo. Y entonces comenzó la otra historia, la que no se cuenta en las revistas del corazón, sino en los despachos de los notarios. Los hijos del primer matrimonio afirmaron, primero con cautela y luego con menos, que el inventario de bienes nunca se había completado de manera satisfactoria, que el albacea designado por Boyer, su hermano Christian, no había actuado en favor de todos los herederos por igual. Miguel Arnedo lo dijo sin rodeos en declaraciones a medios de comunicación. Isabel había dejado a su padre sin apenas nada en vida. Preisler lo negó con igual firmeza. Había puesto a disposición todo lo necesario para el inventario. Había facilitado cada gestión que se le requirió. La justicia no resolvió el fondo de esa disputa de manera definitiva en el registro público disponible. Lo que sí quedó fue la imagen. Dos familias que se habían ignorado durante décadas, enfrentadas ahora sobre los restos materiales y emocionales de un hombre al que todos decían haber querido de manera distinta. Boyer había sido muchas cosas para muchas personas. Para la España progresista de los 80, fue el técnico que puso en orden una economía caótica. Para sus compañeros de partido, fue el hombre que eligió el lujo cuando el partido predicaba igualdad. Para sus hijos mayores, fue el padre que eligió otra familia. Para Isabel, fue el amor de su vida. Para Ana, su hija común, fue el centro de su mundo. Ninguna de esas versiones era falsa, y ninguna era suficiente por sí sola. Las historias que se construyen sobre versiones insuficientes, cuando la persona que podría corregirlas ya no puede hablar, se convierten en otra cosa. Se convierten en territorio en disputa. Y el territorio en disputa revela, casi siempre, más sobre quienes lo disputan que sobre el hombre que lo dejó atrás. Cuando Miguel Boyer murió, España hizo lo que siempre hace con sus grandes historias de amor público. Comenzó a decidir quién tenía razón. Los hijos del primer matrimonio tomaron la palabra. Le dieron forma de injusticia a lo que habían callado durante 30 años. Miguel Boyer Arnedo dijo que su padre había cambiado desde 1985, que desde ese año no volvió a ser el mismo. Laura fue más directa en sus reparos sobre la herencia. Sus palabras circularon en Vanitatis, en Oca Diario, en los espacios donde la prensa rosa se alimenta de las grietas de las familias ajenas. Preisler respondió como siempre había respondido a los ataques directos, con compostura calculada y frases cortas. No alimentó el fuego, no bajó al terreno de los detalles, siguió siendo la reina de corazones incluso en el dolor. Y en medio de todo esto, Tamara Falcó, la hija de Preisler con Carlos Falcó, sin ningún lazo con Boyer, fue quien consoló a los hijos del primer matrimonio en el cementerio. Esa sola imagen decía algo sobre cómo se habían distribuido los afectos a lo largo de todo ese tiempo, sobre quién había quedado dentro del círculo y quién había quedado fuera, sobre cómo los matrimonios anteriores dejan rastros que los nuevos no siempre pueden borrar. Pocos meses después de la muerte de Boyer, Isabel Preisler comenzó una relación con Mario Vargas Llosa, el escritor peruano Premio Nobel de Literatura. La velocidad con que esa relación se hizo pública generó reacciones encontradas. Su hija Ana se sintió herida, según confirmó la propia Tamara en una entrevista. Ana no lo dijo directamente, pero dejó la casa de su madre y se fue a vivir con Fernando Verdasco. España volvió a opinar, y como siempre, las opiniones se dividieron entre quienes entendían y quienes no, entre quienes admiraban la capacidad de Preisler para rehacerse y quienes encontraban la rapidez difícil de aceptar. Pero hay algo más en esta historia que un desacuerdo familiar. Es también la historia de cómo la España de las revistas del corazón construye y destruye los relatos que necesita. Boyer fue, durante mucho tiempo, un personaje incómodo en ese mundo, demasiado serio, demasiado austero,
demasiado reacio a la escenificación. El mundo de Hola lo necesitaba como fondo de pantalla, no como protagonista, y él lo aceptó durante 30 años sin hacer de ello algo público. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Boyer habitó durante 3 décadas un mundo que no era el suyo. Lo habitó por elección. Y ese es quizás el dato más difícil de procesar de toda esta historia. El hombre más inflexible de su generación política eligió, de manera constante y deliberada, ceder terreno en el único espacio donde los demás no podían obligarle a hacerlo. La pregunta que queda, y que ya nadie puede responderle, es si lo hizo en paz, o si fue el precio de algo que nunca llegó a nombrar. Hay una frase que Boyer pronunció sobre Isabel en algún momento de su enfermedad. Dijo que ella le había salvado la vida. Es una frase que puede leerse de muchas maneras. Puede leerse literalmente, que su presencia, su organización, su capacidad de reunir logopedas y fisioterapeutas y neuropsicólogos marcaron la diferencia durante los 2 años y 8 meses que duró el deterioro. Puede leerse emocionalmente, que el amor que eligió en 1985 le dio una razón para sostener lo que vino después. Puede leerse también como la frase de un hombre al que el ictus había quitado parte de la capacidad de matizar y que encontró en esas 5 palabras la manera más directa de decir lo que todavía sabía decir. No sabemos cuál de esas lecturas es la correcta. Probablemente las 3 lo son, en distintas proporciones. Lo que sí sabemos es que Boyer murió en Madrid el 29 de septiembre de 2014, sin haber dado nunca la versión definitiva de su propia historia. No escribió sus memorias, no concedió la gran entrevista de balance, no explicó, en sus propias palabras y con su propia lucidez, qué significó para él haber elegido lo que eligió. Eso lo dejó en manos de otros, y los otros contaron la versión que más les convenía. Sus hijos mayores contaron una historia de abandono y desposesión. Isabel contó una historia de amor real y cuidado real. Los medios contaron la historia que podía venderse durante 30 años de portadas. Y España la consumió entera, en todos sus formatos, sin detenerse demasiado en la pregunta que importa de verdad. ¿Qué quería contar Boyer? Ese silencio, el del hombre que sabía más que nadie y que no pudo hablar cuando más lo necesitaba, es quizás lo más duradero de esta historia. No el escándalo de 1985, no la mansión, no el testamento, sino la voz que falta. Porque hay algo que el tiempo hace con las historias que no tienen una sola versión. Las deja abiertas. Y las historias abiertas no envejecen. Siguen ahí, esperando que alguien haga la pregunta correcta. Si este vídeo te ha hecho pensar sobre el poder, sobre el amor, sobre lo que cuesta habitar el mundo de otra persona durante 3 décadas, suscríbete al canal. Hay muchas más historias como esta. Historias que España vivió en primera fila y que nadie ha contado del todo. Activa la campanita para no perderte ninguna.